¿Cuántos temas para charlar con quien ya es un amigo de la casa, permanentemente, como es Jorge Alemán? Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. Muchas gracias por la palabra amigo. Es No, recíproco. bueno, muchísimas gracias. Jorge, mira, la verdad es una página en blanco la que te quiero ofrecer. ¿Cuál es la lectura que estás haciendo de este momento? En la Argentina hoy, una nueva movilización que se llama 26A, que se llamó 26A, en contra, en principio, de lo que se denomina la reforma judicial. Pero hubo una hace algunos días también, ya marcando oposiciones a distintas cosas, ¿no? Y no hay un solo común denominador. Esto es lo que quiero marcarte. ¿Qué estás pensando con respecto a esto? Bueno, ha aparecido un fenómeno que tal vez se corresponda con los signos de un cierto derrumbe civilizatorio, que es la emergencia del fenómeno delirante. Es decir, hay un montón de personas que mantienen una relación paranoica con la realidad porque se sienten manipuladas, manejadas y porque incluso llegan a negar cualquier tipo de evidencias. Ujú. Pueden estar las calles llenas de cadáveres mañana y van a seguir diciendo que el coronavirus no existe o que es una patraña de los poderes o que es una forma de imposición o de control. Esta es una novedad, la manera en que el delirio, no en un sentido clínico, la estructuración paranoica de ese delirio, la versión conspirativa paranoica de ese Ujú. delirio ha tomado forma en un innumerable sector de las poblaciones mundiales y que tiene que ver con el hecho de que el capitalismo ha desgastado, ha destruido los puntos de anclaje simbólicos. Hay un montón de sujetos flotantes que no tienen dónde apurarse para leer la historia, no tienen ni una interpretación del pasado, ni una proyección del futuro, ni lo que Kant llamaba el uso público de la razón. No hay ninguna posibilidad de discernimiento y por Ujú. lo tanto se delira. Luego, esa articulación delirante no es inocente, porque en efecto nunca es progresista, ni está en el campo nacional y popular, ni está... Siempre hay algo que la vehiculiza hacia las ultraderechas, es decir, la ultraderecha, que la derecha ultraderechizada, digamos, Sí. como es la de la Argentina también, ¿no? Es el receptáculo megalómano de todo esto, es decir, hay una extraña, digamos, es algo más profundo de los aparatos ideológicos estudiados clásicamente, ¿no? Porque hay una extraña complicidad o connivencia entre estos sectores delirantes que se han constituido en un rechazo de lo político, comenzó en los años 80 del siglo pasado, pero que ahora tomó esta forma conspirativa delirante, y también la emergencia de una derecha que ya no es más la oposición. Es decir, que no funciona como un adversario político porque no se reconoce en una Ujú. dialéctica en donde existe el reconocimiento mutuo entre la oposición y el oficialismo. Esto siempre implicaba una instancia superior, tanto al oficialismo y a Sí. la oposición, que era la democracia total. Ahora, como eso también cruje y se rompe, esta novedad adquiere una peligrosidad. Yo creo que no fue casual hoy tu recuerdo de un libro vinculado con lo que fue el nacionalsocialismo, porque, como decía Marx en uno de sus textos, la historia se repite Mm. primero como tragedia y después como farsa. Y en efecto, no hay nada que nos indique que vayamos hacia algo como el nacionalsocialismo, ni nada semejante, pero sí, cada vez más a mí me interesa pensar cómo fueron generadas esas cosas que después para todo el mundo fueron extravíos, arrebatos de la razón, Claro. movimientos irracionales, pero que tenían finalmente un núcleo que tuvo un punto de partida siempre muy específico, muy particular y que comprometió a muchísima gente. Ujú. Jorge, en gran medida hay una dirigencia, ¿te parece a vos, que apela a la herramienta del odio para tratar en todo caso, de convocar y para tratar de encantar a aquellos que en algún momento coincidieron en alguna de las ideas? Digo, ¿se apela al odio, se apela también a la violencia, te parece, incluso en términos Sí, se apela, retóricos? pero lo interesante, Sí. estoy
absolutamente de acuerdo, pero ¿por qué es tan fácil transmitirlo, no? Es verdad que en la estructura misma del capitalismo hay Sí. un rechazo del amor por lo común, y esa dirigencia no tiene ningún amor por lo común. Ujú. Es decir, la idea de comunidad no está incorporada simbólicamente y por lo tanto ese odio se vuelve muy efectivo. Pero lo que me parece muy interesante ahí es ese movimiento circular entre ese odio que la dirigencia trata de promover, que también tiene algo de delirante, porque la verdad que tener a un expresidente de vacaciones y la gente arriesgando su salud en la calle muestra que el cuadro como tal es insólito. Desde cualquier perspectiva anterior y clásica, Ujú. es un cuadro absolutamente que linda, confina con el absurdo, pero sin embargo está operando y es vigente. Entonces lo que me interesa ahí es cómo ese odio logra propalarse de una manera tan eficaz en sectores sociales además muy heterogéneos, porque ya no podemos decir, bueno, se trata del odio oligárquico a los sectores populares, o del odio oligárquico al peronismo, o a los movimientos nacionales y populares. Si observamos los materiales que ustedes mismos trabajan, vemos la composición heterogénea, minoritaria por ahora, pero Sí. heterogénea, ¿no? Donde incluso hay personas que se las ve que tienen una condición humilde o trabajadora y que sin embargo están convencidas, sin saber exactamente ni de qué reforma judicial se está hablando, ni de qué se está tratando, sin embargo ponen en acto un gran desprecio, un gran acto de odio, un rechazo absoluto a justamente a todo aquello que quiso mostrar en su día o que quiere mostrar actualmente la posibilidad de transformar las cosas. Esto parece despertar Ujú. un gran odio. Ujú. Digamos, hay una pregunta que yo habitualmente te hago y quiero ver si cambiaste de opinión o seguís en lo mismo, que es cómo imaginás que salimos de acá, ¿no? Se supone que estamos en un momento, a todas luces, irrepetible, inédito, que tendría que abrirnos la posibilidad de construir algo distinto a lo que nos trajo hasta acá. ¿Vos pensás que eso va a pasar o volvemos nuevamente a las viejas recetas? Todos los periodos históricos tienen su propia especificidad. La pandemia es un nuevo tipo de espejo, la condición humana se ve Sí. reflejada desde una nueva perspectiva, en un nuevo lugar, se ha confrontado una nueva imagen de sí misma. Ahora, Marx mismo lo recordaba en uno de sus manuscritos, ¿no? Porque si las transformaciones históricas habían sido tan importantes, nos seguía seduciendo la tragedia griega. Hay que ver qué pasa con la condición humana, cuál de las constantes, porque es verdad que la historia va transformando sociológica y Sí. antropológicamente a los sujetos, pero también hay constantes en los sujetos. Por ejemplo, el odio que acabas de nombrar no es un invento del capitalismo. La pasión por matar tampoco. El deseo de autodestruirse tampoco. Entonces, ahí tendremos que ver, porque siempre, nunca podemos captar un fenómeno Mm. histórico si no vemos, por un lado, el orden de dominación y por Sí. otro lado, al sujeto. Y en el sujeto hay constantes. Y en esta pandemia habrá que ver, por ahora deja mucho que desear, es decir, los que auguraban que iba a haber una, vamos a decir, transformación ética o un nuevo tipo de solidaridad o un nuevo tipo de efecto de comprensión distinta de lo social, esto no está dando buenas señales. Lo que hay es mucho temor, no sé qué va a pasar con los inmigrantes, no sé qué va a pasar con los refugiados, no sé lo que va a pasar con las desigualdades. La vacuna, en vez de ser una vacuna en común, es un campeonato mundial de vacunas. El famoso plan Marshall que se iba a implementar en Europa se cayó, el Fondo Común Europeo también se cayó. Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que ver. Recién, digamos, estamos en un momento que tendría que ver con el momento de comprender, no con el Ujú. tiempo de concluir. Eh, No es fácil concluir sí. con respecto a esto. ¿Y qué rol le corresponde a las dirigencias políticas? ¿Ves que en estas circunstancias aquellos que descreían de la herramienta de la política hoy entienden que ese papel, junto con el rol del Estado, hacia adelante tiene un lugar mucho más protagónico? Digo, el Estado se muestra hoy
una herramienta eficaz para tratar de controlar los daños que está generando esta pandemia? Yo espero que sí, porque nosotros hemos tenido la suerte, la enorme oportunidad de encontrarnos con una dirigencia política en Argentina que trata de no perder la cabeza, de mantener, vamos a decir, de mantener una responsabilidad. Sí. Ya el hecho de que más que buscarse grandes declaraciones o reconocerse en convicciones bellísimas, prima una ética de la responsabilidad, y eso a mí me parece que es la mejor señal que se puede dar. Es en este instante decisivo mostrar que se actúa con responsabilidad, ¿no? Y el gobierno argentino, en este caso, más allá de las limitaciones y críticas y de las tensiones internas que cualquier gobierno bajo el capitalismo puede tener, Sí. muestra una gran responsabilidad. Jorge, un poco me recordás algo que pasó esta semana, que es la declaración del expresidente Eduardo Duhalde, donde lo que de alguna manera terminó consignando es, yo no sé si el año que viene va a haber elecciones, si no se llega a un consenso sobre la forma de hacer las cosas, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo este gobierno, no siendo crítico, generando tensión, pero sobre todo poniendo la figura del golpe de Estado. Sí, bueno, yo escribí días pasados en un periódico argentino la técnica del golpe neoliberal, que no es el golpe militar clásico ni el Sí. Estado de clásico. Yo creo que hay varios factores, ¿no? Duhalde, por un lado, forma parte de este espectro delirante. Por otro lado, él se debe sentir un poco relegado y me parece que el que se imagina como mediador de ese golpe militar es él mismo. Es decir, él se proyecta a sí mismo como la persona que podría articular un gran pacto nacional comandado por las Fuerzas Armadas. Es delirante, pero me parece que solo así se puede, vamos a decir, dar cuenta de lo que ha sido capaz de decir. Y luego está el aspecto fascista del personaje. Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando él comentó en la época que gobernaba Cristina, la presencia de banderas foráneas en la Plaza de Mayo. Es una expresión muy característica de la dictadura militar. Así que yo creo que él se imaginó a sí mismo como el mediador entre las Fuerzas Armadas y todos estos sectores de la oposición frente a un gobierno que a él no le gusta, y además fue el modo de volver a un cierto protagonismo que en este momento no tiene. Por último, la verdad que te agradezco muchísimo este contacto con nosotros, siempre es un gusto. Preguntarte cómo estás viendo la dirigencia allí en España. Son un espejo prácticamente de lo que pasa en la Argentina, sobre todo en materia de lo que son las decisiones y las políticas que se adoptan desde la izquierda, ¿no? De lo que se llama la izquierda socialista. Sí, Digo, sí. ¿qué está pasando con eso allá? Está un poco más complicado que en la Argentina en ese punto de vista, Sí. porque el gobierno primero tiene, Podemos es como Cristina Kirchner en Argentina, hay una obsesión de la derecha ultraderechizada, esta expresión porque creo que la frontera se ha disuelto, Sí. en expulsar a Podemos de la coalición. Es decir, hacen todos los días operaciones con respecto a eso, a pesar de que Podemos ha sufrido un enorme desgaste y ya no tiene el empuje inicial que lo constituyó. Y luego hay muchos elementos, el impuesto a las grandes fortunas, los deberes de la memoria histórica, muchos aspectos que no se han podido asumir. Es decir, hay un problema muy serio con la potencia histórica que siguen viendo las derechas en España. Luego hay un lío tremendo con las comunidades. Luego la Comunidad de Madrid es nefasta porque ahí sí gobierna la derecha. A mi juicio tendría que volver a intervenir el gobierno nacional en el asunto, porque Madrid está ya de nuevo en el mismo caos que estaba al comienzo de la pandemia. Recordemos que en Madrid hay aproximadamente cerca de 30.000 muertos ya.
Y vos, nos quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Pensás que hay una responsabilidad de la dirigencia política, en este caso madrileña, por estos fallecimientos que vos estás marcando? Totalmente. Bueno, no. Primero, en 30 segundos te digo que hay una responsabilidad política del gobierno anterior de todos Sí, los recortes. Es decir, los europeos tienen que, siempre piensan en el populismo latinoamericano, pero tendrían que entender de una buena vez las secuelas que el propio neoliberalismo ya ha dejado en los estados europeos, claro, sobre todo en los estados del sur de Europa, claro. que se han revelado en una fragilidad terrible con respecto a este episodio terrible de la pandemia. Ujú. Es decir, y luego, como en Madrid sigue gobernando la misma fuerza política anterior, la del Partido Popular, Sí. la verdad es que había una cadena de desaciertos muy serio. Jorge Alemán, la verdad te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y te mando un abrazo grande. Es, nada, muchas gracias. Un placer como siempre. Bueno, nosotros no